Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a empezar. Voy a esperar que aparezca la Mari, mi compañera. En la dupla, en transmitir en dúo. Ahí estamos. Buenas. Estamos, hola. ¡Qué bien! ¡Qué lindo se siente esto de ser dos, de la compañía! Por supuesto, está bueno, ¿eh? Sí, sí, está lindo. Nos vemos más chiquitas. Hay que meterse en este Sí. cuadrado. Está bien. Yo creo que estoy bien ahí. Sí, 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 te ves bien. Te No ves más, bien y nos no escuchamos más, bien, que está amiga. bueno. ¿Qué? Sí, sí, que está bien el ángulo. No necesitamos más por el momento. Bien, bien, estamos muy bien. Bueno, vamos a esperar que se Bueno, junte. se va sumando gente. Hola, Buenísimo. Acá yo ya estoy con el mate que nos va a acompañar, así que todos van preparando el matecito. yo tengo tecito hoy. Me comí unos Hace pastelitos frío. recién, así que como mate. Té, digo, mate no Ah, podía. Era mucho. bueno, con algo Bueno, calentito para acompañar un poco la charla. sí, sí, sí. Ahí todo el mundo también, haga el aguante con un mate, para que bajen los nervios, la ansiedad de estar acá, transmitiendo en vivo. Que parece que no, pero genera un poquito de ansiedad previa. Por supuesto. Es mi primera vez, así que vamos a ver qué onda. Vos, Pau, ya tenés más experiencia con la gente. Se renueva, se renueva. Siempre, siempre se renueva un Siempre poquito ser más más. la ansiedad. Y ahora venimos con un tema muy, muy interesante, que bueno, es como el tema, el tema del verano, como el tema de la cuarentena, la adolescencia, cómo acompañar. Y qué difícil. Sí, totalmente, totalmente. La verdad que, bueno, en la clínica se ha visto esto de que los papás consultan mucho sobre los adolescentes y las adolescentes y está bueno por ahí guiarlos un poco eh, en esto, ¿sí? Porque para todos es nuevo, entonces estamos también todos aprendiendo en este camino. Claro, lo hemos vivido en los libros nomás, lo hemos visto solo en los libros alguna situación parecida y ni siquiera ha sido parecida. La vertiginosidad con que se ha dado esto, no sé si se ha repetido en otro momento de la historia. No sé, como me dijo una paciente, es mi primera pandemia, así que bueno, estamos todos en... Bueno, Bueno, si te parece, nos presentamos. dale. Bueno, yo soy Paola Laspada, soy licenciada en psicología, me especialicé en atención temprana del desarrollo infantil, trabajo con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la infancia, de las infancias, los vínculos, cómo se establecen, cómo acompañar. Estoy haciendo una especialización en psicología perinatal para acompañar a personas gestantes, a su bebé y su pareja durante el embarazo, el parto y el puerperio. Y en las redes estoy como circular en crianza y bueno, el aporte o lo que me parece que está bueno hacer ahí es divulgar o transmitir toda la información que tenemos para Realizando actualmente en terapia infanto-juvenil y está bueno que podamos traer lo que ha surgido, las preguntas que han surgido en estos días, en estos meses que llevamos de cuarentena. Por eso también es la idea de poder ir entre las dos compartiendo un poco lo que nos ha ido pasando. claro, Y la idea bueno, un poco también de... Ah, perdón.
No, no seguí. Que la idea un poco del vivo, como para que la gente que está por ahí sepa por dónde vamos a ir, es a partir de justamente todos estos emergentes por los que nos consultan, charlar un poco más sobre cómo hacer como familia para llegar, para comunicarnos, para incluso detectar situaciones de riesgo como a tiempo y no esperar a que ya sea tarde. Entonces, como bueno, ir por arribita un poquito de todo para que, bueno, acompañemos lo más que podamos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, comenzamos, si les parece. Dale, vamos nomás. Bueno, vamos a contextualizar un poco esto de adolescencia en contexto de pandemia, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Aparece un virus, este famoso COVID-19, coronavirus, que a poquito fue como invadiendo diferentes países, llega a Argentina, nos sorprende en cierta manera, ¿sí? Porque por ahí muchos pensamos en que no iba a llegar esto. Entonces, comenzamos, primero suspensión de clases, luego cuarentena, ¿sí? Y esto nos sorprende como una manera muy así como repentina, disruptiva en cierta manera, porque, a ver, de repente cambia toda la realidad, ¿sí? En un primer momento, las clases escolares, ¿sí? Que pasan a una forma virtual, ¿sí? Y después también los que trabajaban todos los días, de repente se encontraron en la situación de que algunos no iban a ir a trabajar, nos íbamos a encontrar todos en casa, ¿sí? Excepto, bueno, algunas profesiones excepcionales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con todos estos niños, niñas, adolescentes, adultos que quedan en casa? Se hizo un estudio sobre el impacto de la cuarentena, ¿sí? Un estudio acá en Mendoza, del equipo de salud mental del Hospital Lago Maggiore, donde nos dice que el impacto, las principales consecuencias psicológicas sintiendo a lo largo de las semanas, ¿sí? Y también hubieron algunas manifestaciones orgánicas, como cefaleas, desgano, cansancio, que esto también lo comunicaban mucho en la clínica, ¿sí? Entonces, con esta nueva realidad, las familias se encontraron, ¿sí? Entonces, comenzó un proceso de a poco, simultáneo, de acomodarnos a esta situación, de poder ir asimilando, ¿sí? Y con esto ir aprendiendo. Como dijimos recién, es un aprendizaje para todos, ¿sí? No solamente para las familias que se encuentran en la casa, sino para nosotros, los profesionales de salud mental, que de alguna u otra manera también tuvimos que aprender a atender en forma online, que los pacientes se acomodaran a esto, ¿sí? ¿Y qué pasó? Yo particularmente atiendo niñas, niños y adolescentes, ¿sí? ¿Qué me pasó con los papás? Empiezan a plantear esto de, bueno, mi hijo, por ejemplo, está despierto muchas horas de noche, no socializa, no habla, ¿sí? Entonces, acá comenzamos a entender un poco, yo quiero llevarnos un poco a entender lo que es la pubertad y la adolescencia, para que podamos entender un poco por qué determinadas reacciones, ¿sí? Cuando hablamos de pubertad y adolescencia lo vemos como un proceso de desarrollo. Esto, como vos, Pablo, lo has explicado muchas veces, ¿sí? Que es un proceso que se va dando a lo largo de los años, ¿sí? No ubicándolo por ahí en una cantidad de edad, decir, bueno, la adolescencia es de a tal edad, sino como logros que se fueron adquiriendo de a poco, ¿sí? Como Y un que en proceso, estos logros también tenemos... ¿Cómo? como un proceso, digamos. Claro, un proceso, sí, que también tenemos que acompañar, ¿no? Porque son más grandes, nos quedamos ahí en el molde, ¿sí? Acompañamos también este proceso, ¿sí? En esto de que yo les digo que no, por ahí no pongo edad, porque si no es como que encuadramos a la persona a que a determinada edad pasa esto. Y por ahí tenemos que salirnos un poco y jugar un poco con esto, ¿sí? Porque si no, por ahí no esperamos a que la persona vaya haciendo su desarrollo de acuerdo a sus tiempos, ¿sí? Entonces, en una primera instancia voy a explicar la pubertad como muy por encima para que también puedan entender qué es lo que pasa. Con la pubertad tenemos cambios en el cuerpo, cambios físicos, ¿sí?
tanto las nenas como los nenes empiezan a tener cambios físicos. Entonces, hay un crecimiento, por ejemplo, del vello, que ya empieza a aparecer el acné, el cambio de voz en los hombres, la primera menstruación en las mujeres, ¿sí? Y con estos cambios físicos también vamos teniendo cambios psicológicos, que son los que también voy a ir explicando en el proceso de la adolescencia. Entonces, en este proceso de pubertad también tenemos un reconocimiento del cuerpo, ¿sí? Como ya también lo han tenido en otras etapas de la vida, pero este reconocimiento del cuerpo es distinto, porque de repente me siento que me creció el cuerpo en diferentes partes, ¿sí? Entonces, como que aparece vello. Yo tuve un paciente que me dice, y no sé qué me está pasando. Bueno, eso también ya lo voy a explicar enseguida, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en cuanto, cuando tenemos que informar, ¿sí? Entonces, cuando hay un reconocimiento del cuerpo, tenemos que surgen determinadas preguntas, ¿sí? Y la familia, en esto, o sea, las preguntas surgen, por ejemplo, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy sintiendo? ¿A qué se debe esto que me está pasando? ¿Sí? Y lo importante es informar desde el conocimiento. La familia, en este caso, ¿sí? Tiene que acompañar, tiene que visibilizar esto que está pasando, ¿sí? Informar desde una información verídica, desde a ver, me parece muy importante esto, nombrar cada parte de su cuerpo con el nombre, que es algo que lo tenemos que hacer desde que son chicos, pero que ahora cuando son grandes es muy importante que sepan qué está pasando con su cuerpo y con cada parte de su cuerpo, ¿sí? Entonces es importante ponerle también, al ponerle nombre al cuerpo y a lo que nos pasa, le estamos poniendo nombre a todo lo que implica la pubertad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando una mamá o un papá no sabe cómo informar esto? Bueno, por un lado podemos recurrir a profesionales de la salud que estén capacitados, ¿sí? De hecho, a ver, los que trabajamos con adolescentes, en cierta manera nos vamos informando en forma continua sobre esto, ¿sí? Y por otro lado tenemos la ESI, ¿sí? Que es la educación sexual integral, que se da en algunas escuelas, no vamos a entrar como en detalle, pero a lo que yo quiero ir es que, por ejemplo, si lo queremos trabajar a estos temas en familia, nos podemos dirigir a la página de la Dirección General de Escuelas, ahí está toda la información y hay cuadernillos específicos para trabajar en familia. Ahora voy a pasar a la adolescencia y van a empezar les voy a empezar a dar los ejemplos concretos de lo que nos ha ido sucediendo. En la adolescencia tenemos que primero como una búsqueda de la identidad, ¿sí? ¿Qué significa búsqueda de la identidad? Que ya están buscando sus propias opiniones, se empiezan a formar sus propias ideas, sus propios valores y pueden surgir diferencias con la familia, ¿sí? Estos cambios que se están atravesando lo atraviesa tanto la familia como el adolescente, los atraviesa a todos, ¿sí? Entonces, pueden surgir preguntas, y esto me pasa mucho, de si, licenciada, ¿está bien o está mal lo que estamos haciendo? Bueno, ¿qué es lo que yo planteo acá? Que no tenemos una respuesta si lo que están haciendo está bien o está mal, ¿sí? No hay fórmula. Lo que nosotros hacemos es, claro, no tenemos fórmulas mágicas, yo siempre se los aclaro, sobre todo con esto de los adolescentes, es que, ¿para dónde corremos? A ver, primero calmamos ansiedad, ¿sí? Porque tenemos que estar tranquilos, pero también en esto nosotros brindamos opciones, ¿sí? Y cada familia va a ir adaptando eso que nosotros brindamos de acuerdo a la dinámica familiar. Es como les decía, no existe una única forma de vincularse con adolescentes, ¿sí? Esto se va dando a lo largo de la experiencia, ¿sí? De lo que vamos vivenciando, de acuerdo a cómo lo vamos vivenciando, es si lo vamos cambiando, lo vamos reformulando, ¿sí? En esto tenemos que ser como poder ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Y de poder entender de que hay muchas manifestaciones, que hay muchas cosas que van cambiando y que las debemos entender así. Entonces, en situación de pandemia, ¿sí? Adolescencia, situación de pandemia, y de repente muchos padres desbordados. Entonces, por esto decía esta posibilidad de entender la adolescencia como tal, como estos procesos que se van dando. ¿Para qué? Para que podamos ser empáticos. ¿Qué quiere decir ser empáticos? Podernos poner en el lugar del otro, ¿sí? De poder entender esto que le está pasando y poder acompañarlo, ¿sí? Otra de las situaciones que tenemos en la adolescencia propia es la socialización.
¿Qué quiere decir? La socialización ya la tuvimos en la primera socialización en la familia, en la escuela, pero acá es el grupo de pertenencia, ¿sí? Acá se forman las ideas, los gustos, ¿sí? Este grupo de pares, los líderes, ¿sí? Y es algo muy importante que se transforma en este momento, este grupo de pares, que es el sostén para este adolescente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se sienten mucho más cómodos hablando con sus amigos, ¿sí? Y esto también lo tenemos que aceptar, no es que, obviamente no es que nos, a ver, muchas veces pasa que no nos van a contar todos, pero bueno, ya después el tema de la comunicación ya lo va a hablar un poco más Pau, pero bueno, en esto tenemos que ser amplios en que muchas cosas no nos las van a contar y esto también lo tenemos que aceptar así. Entonces, situación de socialización en pandemia, no nos podemos ver, ¿sí? Pero tenemos un aliado importante en este momento que son las redes, ¿sí? ¿Qué pasa con las redes? No puedo ver a mis amigos, no los puedo abrazar, no puedo compartir, pero chateo, ¿sí? Chateo con este amigo, con esta amiga, con familiares, ¿sí? Yo creo que para todos en el momento, sobre todo que fue como muy estricto todo el control, fue la manera de acercarnos a nuestros seres queridos, ¿sí? O a las personas, a nuestros amigos, amigas, a todas las personas que sentíamos lejos. Bueno, para los adolescentes también, ¿sí? Entonces, chatean. Este contacto es a través de una pantalla. Entonces, ¿qué hace? Disminuye un poco este sentimiento de soledad, pero obviamente que no va a ser por completo, ¿sí? Porque lo hacemos a través de una pantalla. Entonces, las pantallas acompañan, ¿sí? Pero también podemos tener sentimientos de soledad, de tristeza, porque no puedo ver a mi amigo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo en estos casos? Aliándome en cierta manera un poco a las redes. Importante. Se pueden comunicar con sus amigos, ¿sí? Está buenísimo que lo hagan, pero además también podemos ir como incentivando otras actividades, como por ejemplo, la descarga corporal a través de la actividad física. Podemos utilizar las salidas que tenemos recreativas, ¿sí? Por supuesto que hoy no, mañana menos, porque hace mucho frío, ¿sí? Pero también poder utilizarlas para de a poquito reencontrarnos con lo que es la actividad física, con salir, a ver si le permitimos a nuestro hijo o hija, por ejemplo, salir con un amigo a dar una vuelta, ¿sí? O acompañarlos nosotros, por ahí esto está bueno para despejar. ¿Qué me pasó en una situación muy puntual con un paciente hace más o menos 3 semanas? Que me dice la madre, tiene miedo. Y sí, el miedo es algo que apareció, ¿sí? Apareció mucho. Y la verdad que a mí me sorprendió también en esto de los adolescentes, en los y las adolescentes, el tema del miedo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, obviamente, trabajé con esta adolescente el tema de su ansiedad. En lo que me refería era que estaban muchas horas escuchando información sobre el coronavirus, sobre las consecuencias. Entonces, trabajé a nivel familiar, ¿sí? Lo que yo hice fue trabajar a nivel familiar. Por una parte, disminuir el tema de esta sobreinformación. Entonces, con él calmé un poco la ansiedad y lo que fuimos haciendo fue de a poquito ir haciendo pequeños pasos para ir saliendo. Por ejemplo, un día salió a la calle, ¿sí? A la vereda, después se animó a ir hasta la esquina, después se animó a dar una vuelta, ¿sí? Y con la familia trabajé el tema de la sobreinformación, esto de decir, bueno, a ver, ¿hasta qué punto vamos a estar todo el día con el noticiero prendido? No, bueno, establezcamos horarios, ¿sí? Y también lo que yo utilicé con la mamá fue las conductas anticipatorias. ¿Qué quiere decir con las conductas anticipatorias? Que esto también lo han trabajado un poco con Pau, ¿sí? El tema de las conductas anticipatorias es, el día anterior la mamá le decía que iban a salir a dar una vuelta, ¿sí? Obviamente que trabajamos mucho el tema de los miedos, pero también esto de la anticipación, de poder decirle, mira, mañana, si querés podemos ir a dar una vuelta. Entonces eso también hace que disminuya en cierta manera la ansiedad, ¿sí? Después, otra de las propuestas es las actividades escolares, que es un tema muy amplio para hablar, pero lo voy a resumir muy cortito. De hecho, hemos pensado hasta un video para eso. Claro, eso va después, en otro momento.
Bueno, las actividades escolares, ¿por qué? Porque quiero dar un ejemplo que por ahí es muy concreto y que les puede servir. Para que realicen las actividades tiene que haber interés y motivación. Entonces, ¿qué pasó? Muchos adolescentes y niños y niñas, todos no querían hacer la tarea. Era como, bueno, no importa, estamos en vacaciones. Bueno. Con una adolescente en particular, una paciente mía que le estoy haciendo seguimiento hace bastante tiempo, me decía que extrañaba mucho a sus amigas, a sus compañeras de la escuela. Entonces, lo que a mí se me ocurrió por ahí proponerle es que podía realizar las tareas con sus compañeras a través de videollamada, ¿sí? Entonces, pues nos comunicamos por videollamada y hacemos, por ejemplo, la tarea de matemática, de lengua, cualquier tarea, ¿sí? Entonces, esto también los incentiva y en esto también encuentran un cierto contacto, ¿sí? Después, también es importante poder escucharlos en las actividades que les gusta realizar, ¿sí? Y motivarlos para que las realicen. Por ejemplo, escuchar música, pintar, dibujar, poder incentivar y poder dar los espacios para que esto suceda. Y en última instancia también podemos proponer ayuda en casa. Recordemos que las tareas en la casa no corresponden a mamá, ¿sí? Sino que todos debemos realizar las tareas del hogar, ¿sí? Poder dividir las tareas y que no sea esto como en una forma de sí o sí deben realizar esto, sino que sea algo más acompañado, más hablado, más charlado, que por ahí eso ayuda a que todos podamos colaborar en esto, ¿sí? Y Fundamental después los tenemos... acuerdos, poder ¿Cómo? hacer acuerdos, poder hacer acuerdos, y que no sea algo como prohibitivo o punitivo, sino esto, no somos enemigas o enemigos, podemos pensar algo juntas y hacer un acuerdo estamos del mismo lado, que eso es muy importante también. Claro, también yo muchas veces les digo que somos un equipo, Claro. ¿sí? Entonces, en esto de que somos un equipo, todos colaboramos, todos tiramos para el mismo lado, ¿sí? Está bueno que por ahí esto lo podamos entender así, como una forma de colaborar todos, y no como que las tareas le corresponden a una sola persona en la casa. También a los adolescentes en esto los debemos incentivar a que lo realicen, ¿sí? Y después otra de las características que tenemos de la adolescencia es el proceso de diferenciación, ¿sí? ¿Qué pasa con este proceso de diferenciación? Quieren tener, a ver, el proceso de diferenciación en sí es con la familia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Situación de pandemia, todos en la casa, cero privacidad, no existen por ahí los espacios propios, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy claro de esto es que se quedan despiertos de noche. Y acá es un tema que se pregunta un montón, ¿qué está pasando con este adolescente que se queda despierto de noche? Bueno, esta es una etapa donde también se reconfiguran los vínculos familiares, ¿sí? En donde tenemos nuevas formas de comunicarnos, de percibirnos, también de cuestionarnos determinadas cosas, ¿sí? Entonces, en esta reconfiguración familiar, esta hiperpresencia familiar también los abruma, ¿sí? En muchas situaciones como estamos todo el tiempo, sí, que nos pasa a todos, pero en el adolescente por ahí se ve como mucho más incrementado esto por la necesidad de un espacio propio, ¿sí? Entonces, como las rutinas a veces ocurren de noche o pasan muchas horas de noche despiertos, lo que podemos proponer es un espacio de encuentro. ¿A qué me refiero con un espacio de encuentro? Que, por ejemplo, la familia se proponga almorzar todos juntos, tomar la media tarde o cenar, alguna actividad que los pueda juntar, ¿sí? Digo por ahí el horario que cada familia considere pertinente, ¿sí? No todos, por ahí, si alguien sale a trabajar, no pueden estar todos en el almuerzo y pueden hacerlo en la cena. ¿Para qué se propone esto? Para también poder observarnos cómo estamos todos, ¿sí? Poder preguntarnos cómo estás. No dejar de preguntarnos cómo estás por más que estemos todos en la casa, ¿sí? Porque es muy importante saber cómo el otro está, poder observarlo, poder ver qué está haciendo, ¿sí? Como, bueno, no, a ver, si estamos todo el día, estamos todos bien, o nos cruzamos y la vi que sonrió, bueno, no. En esto también después, más adelante, voy a hacer como unas aclaraciones bien específicas sobre qué conductas sí, qué conductas no, pero es importante que podamos entender de que estas rutinas, ¿sí? que ocurren de noche también las debemos controlar, ¿sí?
es difícil decir como la palabra controlar. Las vamos a acordar. Queda más lindo. ¿Vos qué decís, Pa? Sí, Yo sí, creo que queda más lindo. El controlar ahí fue como ahí, no. Bueno, acordar rutinas que incluyan las actividades que ya les mencioné, pero en esto, que sean acordadas, que sean consensuadas. Si nosotros imponemos, no logramos nada. ¿Sí? Entonces es importante que nos podamos escuchar, que podamos... Mari, ¿estás? Se trabó, me parece. A ver, esperamos un ratito. ¿El resto a mí me escucha? Ahí está, Acá ahí estoy. está, volviste. ¿Te fuiste vos Ah, o me me fui había yo? ido. No sé. Yo por las Bueno, dudas me metí. Bueno, no importa. A ver, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué fue lo conducta último que me escuchaste? acordada, cuestiones acordadas. En la Bueno, noche. entonces, establecer por ahí horarios que sean que sean consensuados entre ambas partes, por así decirlo, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿hasta qué hora se va a quedar despierto? Por ejemplo, si dice, me voy a quedar, no sé, me quiero quedar hasta las 6 y está complicado. Bueno, la mamá dice y, o el papá dice y por ahí hasta las 12. Bueno, a las 3 de la mañana, no, hasta las 3:30, bueno, lo dejamos ahí, ¿sí? Pero está bien que podamos como ir negociando esto, ¿sí? Claro. Porque es importante también que en esto tengamos en cuenta de que al estar de noche despiertos están en las redes por lo general, ¿sí? Entonces también poder informar en esto de que hay riesgos en las redes, de que tienen que hablar siempre con personas conocidas, de que si juegan, porque sé que juegan a diferentes cosas que me las han nombrado un montón de veces, pero nunca me voy a acordar por ahí los nombres, que juegan con sus amigos, bueno, está bueno de que el horario sea algo que en forma negociada, ¿sí? Y también es importante, por ejemplo, cuando podemos observar y darnos cuenta de que esta conducta que está realizando, esta vida nocturna que está llevando, no está siendo tan saludable, ¿sí? Cuando, por ejemplo, no pueden llevar a cabo las rutinas, ¿sí? Esto que nosotros propusimos, ¿sí? Como diferentes actividades y consensuarlas, bueno, en el cambio del ciclo de sueño-vigilia, por ahí se la pasan durmiendo todo el día, ¿sí? Entonces, está bueno de que en esto seamos como, bueno, a ver, si te vas a quedar hasta las 3 de la mañana, lo cumplimos ambas partes, ¿sí? Yo no te molesto antes de las 3 de la mañana, pero vos te acostás a las 3 de la mañana, ¿sí? Claro. Después de que no puedan realizar las tareas escolares porque se les dificulta el tema de la concentración, ¿sí? Y evaluar también como familia qué función cumple esto que están haciendo de noche. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que puede promover esto de jugar, socializar, hablar con sus amigos, pero por otro lado tenemos que en muchos casos juegan solos. Entonces, juegan solos de noche, duermen todo el día y en qué momento hablan, en qué momento socializan, en qué momento se comunican. ¿Sí? Entonces, para esto es muy importante este orden de que estábamos hablando, estas rutinas, estos de acordar horarios, ¿sí? De hacer como rutinas más saludables para toda la familia, ¿sí? Esto sería como lo principal de esto de las conductas a observar. Así que bueno, ahora Pau, eso fue un poquito la explicación de pubertad adolescencia y lo que hemos visto ahora en consultorio, así que bueno, te doy paso a vos también para que puedas hablar. Dale, parece que lo hubiéramos planificado porque engancho justo con vos. No, pero en algún punto lo que tenía pensado que pudiéramos charlar sobre comunicación viene a darle color a lo que decías desde otro lugar y está buenísimo porque cuando vos decías, ¿qué pasa si no nos comunicamos? O sea, cuando todo se transforma y no nos comunicamos, ¿por qué es tan importante que nos comuniquemos en realidad? Esa me parece como una pregunta muy interesante, porque en este momento, y les invito a todos a imaginarse, a recordar al Principito, que está en un mundo así, y que el Principito ocupa como más o menos la misma cantidad del mundo, o sea, la misma cantidad, tiene el mismo tamaño. El mundo adulto es un mundo
con determinadas normas, con determinada cultura, y el mundo de la adolescencia es un mundo que está pegadito, pero es otro mundo, con otras normas, con otras culturas. Cuando digo cultura me refiero a formas de comunicarnos, formas de comprender lo que pasa, formas de atravesar la sexualidad, formas de ingresar a determinadas instituciones, códigos compartidos. Todo eso es muy distinto de mi mundo como adulta del de mi hijo. Y en esto, por más de que yo haya sido adolescente y haya adquirido algunas, haya atravesado todo el proceso para conseguir mi identidad, yo no atravesé la misma adolescencia que está atravesando la persona que tengo enfrente. Los tiempos eran un poco más lentos que ahora, de repente ahora todo se sabe en 5 minutos. El mundo cambió esta semana con lo que pasó en Estados Unidos y se ha replicado en todos lados, y esto la semana pasada no pasaba, y cuando yo era adolescente no era tan rápido. Y además a este mundo adolescente se le suma una situación de pandemia, entonces es una complejidad tal que a veces los adolescentes, las adolescentes se quedan sin recursos para comprenderlo. Y acá me parece que está bueno que nos preguntemos cuál es nuestro rol como familia cuidadora, como adulta, como mamá, como papá, cuál es mi rol. Y pensando un poco en esto, tenemos dos partes del rol. La primera tiene que ver con la autoridad, una cuestión lógica de asimetría, donde yo soy más grande, tengo más experiencia en algunas cosas, puedo detectar que algo raro pasa, me puedo anticipar algunas situaciones problemáticas y puedo cuidar a mi hijo o a mi hija, y en esto también yo puedo comprender las emociones que siente mi hija o mi hijo y ayudarla a que las gestione. ¿A qué me refiero? A que le puedo decir, me parece que estás enojada, si vos necesitas un tiempo podés pensarlo, aunque estalle después de que yo se lo digo, pero le pongo palabras a este mundo que está transitando que a veces le es muy difícil comprender. Por más de que se enoje conmigo porque le pongo palabras, necesita de mis palabras. Se genera como una paradoja entre lo que necesita y lo que quiere, y lo que me dice que quiere, porque ese es otro tanto también, pero es súper importante que sepamos que nuestra palabra le da un marco y le ayuda a comprender todo lo que está aconteciendo y todo lo que está viviendo. Y otra cosa que está bueno para comprender el rol, además de la autoridad y la asimetría, y de saber que yo soy responsable y tengo que cuidar a la otra persona, es que yo también tengo que permitirle grados de libertad. Y acá en este equilibrio de los límites, y de a lo mejor un día, no sé, ayudarle a que se organice con las tareas, también tengo que permitirle libertad. Y no va a tener la misma libertad que cuando tenía 1 año, ahora que tiene 16. Va a necesitar otra libertad. Y es una libertad que se va a pautar. Cuando tenía 1 año, y casi no pautamos cuando tienen 1 año. Algunas cosas les permitimos decidir, como, bueno, ¿querés una manzana o una naranja? Pero no pautamos hasta qué hora se queda o cómo participa en las actividades cotidianas. Cuando son más grandes sí es necesario pautar, porque en realidad lo que necesitamos o lo saludable de acompañar a las adolescencias es permitirles que se conozcan, porque lo que están haciendo es darse cuenta quiénes son. Entonces está bueno que yo, como mamá o como papá, le permita, le dé algún marco de referencia para cuidarle, pero también le permita experimentar su libertad. ¿Cómo? Respetando en la mayor medida sus tiempos, respetando sus intereses y sus decisiones. Y acá a veces es mejor soltar, es mejor no ir al choque. Otras veces sí está bueno ir al choque, pero no todas las veces, porque en muchos momentos los adolescentes necesitan ir al choque, y a veces necesitan desatar una batalla campal, porque tiene que ver con un desarrollo psicológico profundo, pero la adulta ahí soy yo, y la que decide a qué batallas darle lucha y a qué batallas no, también soy yo. Y está bueno que podamos ir flexibilizando algunas cosas. El otro día me decía una familia que ¿cómo le va a dejar pasar esto? Yo me decía, ¿cómo le voy a dejar pasar eso? ¿Quién se va a confundir y va a pensar que ella tiene más poder que yo, que ella es más grande que yo? Y esto en algún punto se puede entender como una lucha de poder, pero en realidad quien tiene más experiencia, quien es más grande, es la mamá o es el papá.
Y nosotras tenemos que hacernos cargo de nuestra frustración y de nuestras emociones para saber cuándo parar y cuándo seguir. Y ahí está la clave. Y para esto les voy a dar un ejemplo. Me parece muy gráfico. Imaginemos, ¿no? ¿Vieron esas camas elásticas? Se llama así, ¿no? Cama elástica. Sí, sí, sí. Se me fue el nombre. Que tiene resortes que la unen al círculo, a la circunferencia, y que están ajustados, tienen la medida justa de flexibilidad y de rigidez. Cuando esa camilla está muy rígida, la persona que salta no salta. O sea, no puede porque choca, es como si fuera el piso. Y cuando está muy flexible, se hunde. En algún punto la parentalidad, el sostener la crianza, porque criamos todavía en la adolescencia, tiene que ver con el equilibrio entre la flexibilidad y la rigidez. De forma tal que cuando mi hijo adolescente salte, puede elevarse, ¿no? Como haciendo una analogía con el desarrollo, puede evolucionar y pueda crecer. Si yo de repente soy muy rígida y no permito que las rutinas se modifiquen y no quiero negociar nada porque yo acá mando yo, o porque lo digo yo, o porque a mí me lo hicieron así, bastante bien salí, entonces no le voy a permitir que crezca, ni que se conozca, ni que nada, porque no permito movimiento. Cuando permito todo el movimiento y no le aporto un encuadre, no le doy límites, no le ayudo con las rutinas cuando necesita realmente que yo le ponga límites o que le ayude con las rutinas, entonces cae. Y cae sin contención, y cae sin ayuda, y va a ir a buscar la contención y los límites a donde sean necesarios buscarlos. Esto que dicen, busca el límite, claro que busca el límite, porque el límite, buscar el límite afuera me dice hasta dónde llego, y me permite conocerme, hasta acá, esto le molestó. Bueno, porque entonces está bueno que yo me quede en este espacio. Eso les ayuda muchísimo a conocer lo que va pasando. Y acá, y les invito a todo el mundo que vayan haciendo preguntas, porque al final vamos a responderlas. Una herramienta infalible para poder acompañar desde la comunicación, y es que tiene dos pasos en la herramienta base, le digo yo. La primera es observarme. Yo no puedo ayudar a mi hijo a comprender qué le pasa y qué hacer con lo que le pasa si yo no tengo idea qué me pasa a mí. Primero yo, ¿qué siento? ¿Qué necesito? ¿Qué me está pasando en este momento? ¿Cómo me afecta la pandemia? ¿Cómo me tiene mi trabajo? ¿Estoy como loca o estoy tranquila? ¿Puedo dormir en la noche? ¿Cómo estoy comiendo? Bueno, todo eso es información sobre mí. Después, cuando pueda verme, recién ahí voy a poder ver a mi hijo. Y ahí sí le voy a preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué necesita? Me lo pregunto yo. O se lo pregunto. Y ahí está la comunicación justamente. Y a partir de eso, bien concreto, voy a empezar a tomar decisiones con respecto a todo, a qué límites necesita, qué rutinas necesita, qué respetar, qué tiempos necesita, qué cuestiones específicas me está pidiendo sin querer queriendo o me las está pidiendo concretamente. Pero me tengo que convertir en una experta observadora. Y a partir de que yo me convierto en una experta observadora, voy a buscar información. A partir de lo que veo, busco información. En las redes es una opción, pero ojo al piojo con lo de las redes, porque en las redes está todo lo que quieran. Y cuando digo todo lo que quieran es todo. Entonces, por ahí es muy difícil filtrar qué tipo de información me sirve a mí y qué tipo de información no me sirve. O puedo ir a buscar a algún profesional idóneo en esta temática que me preocupa o que estoy viendo, que también me puede ayudar dándome información. Y en esto de la información, habíamos pensado con la Mari que es como muy importante detectar a tiempo si hay algo que nos tiene que preocupar y por lo que tenemos que pedir ayuda. Y bueno, poder hablar de algunas conductas bien concretas, observables, para actuar a tiempo. Siempre es mejor actuar a tiempo y que no fuera nada a llegar tarde. Así que les invito a esto, a observarse, a observar a los adolescentes, a las adolescentes, a darles lo que necesitan y a buscar la información en donde está la información. Todo tuyo, Mari. Bien, bien. Bueno. Que tenemos unos minutitos, te cuento, son y 40.
así en unos 5 o 10 minutitos contestamos preguntas, si es que hay, porque hasta ahora hay una sola, quizás nadie tiene dudas y seguimos nosotras charlando. Hemos sido muy claras. Bueno, voy a hablar un poquito sobre las conductas de riesgo, ¿sí? Cosa que por ahí es importante en esto que decía Pau, de poder uno observarse y también observar al otro, ¿sí? En esta situación de pandemia en sí hemos visto mucha sintomatología en los adolescentes con respecto a esto, al desgano, a la apatía, a la tristeza, ¿sí? Pero que son manifestaciones que son posibles. Uy, Mari, te fuiste. Bueno, mientras la Mari vuelve, yo les cuento que a nosotros nos pueden encontrar en Instagram, que ahora estamos del de Andes Salud, pero nos pueden encontrar a mí en Circular en Crianza y a la Mari en Licenciada Marina González. Es el momento para responder. Así que, a ver, se cortó, salió. Bueno, va a volver a entrar. A ver, voy a leer la primera pregunta, a ver si mientras la esperamos puedo contestar algo. ¿Cómo ponerles límites sin que ellos sientan que somos sus enemigos? Bueno, clave. A ver, ahí volvió la Mari quizás. ¿Estamos? Ahí Ya está. volví. Sí, volviste. Te Bueno, escuchamos. Casi que contesto la pregunta. Iba a contestar casi que esta. te... Ahí voy. Sí. Bueno, a ver, en esto de, no sé en qué parte me quedé, pero bueno, en esta sintomatología que aparece en la adolescencia y en la pandemia en sí, son manifestaciones posibles que pueden aparecer. ¿Qué pasa? Que he escuchado muchos papás que me dicen, o mamás que me dicen, mi hijo está depresivo, por ejemplo. Bueno, a ver, es importante que aclare como un poco esto en cuanto a la palabra depresión. Esto que aparece no habla de una depresión, ¿sí? Entonces, para tener una depresión tenemos que tener determinadas características de personalidad y con determinada sintomatología, factores endógenos o sea, factores propios que nos conduzcan o que favorezcan este tipo de trastornos, ¿sí? Con determinados criterios. Entonces, no es que porque está así sea una depresión. Pero acá quiero que quede un poco claro esto, ¿sí? A ver, esto que está apareciendo se puede ver a factores exógenos. ¿A qué queremos decir factores exógenos? A la situación propia de la pandemia, ¿sí? Entonces, si en un primer momento esto que está sucediendo me preocupa y veo que no encontramos una salida, por supuesto se consulta al profesional de la salud mental, pero también en algunos casos podemos esperar a que termine la situación de aislamiento, ver cómo funcionamos en la nueva realidad, ¿sí? Esta nueva realidad que nos proponen, ¿sí? Después de esta situación. Por eso yo digo que en esto tenemos que ser como muy observadores y ver si tenemos como características muy importantes, ¿sí? ¿Cuándo me preocupo? Me preocupo cuando, por ejemplo, está acostado todo el día, ¿sí? Está acostado todo el día, pero que era una persona que le gustaba levantarse, le gustaba ir a la escuela, le gustaba socializar, como que es un adolescente o una adolescente que estuvo siempre muy activo. Bueno, acá sí tengo cuidado, ¿sí? Cuando veo que tiene una hiperactividad extrema, el otro lado, ¿sí? Por ejemplo, que está todo el tiempo al palo, como dicen ellos, ¿sí? Como dicen muchas veces, y que por ahí ni siquiera se dan los tiempos para el descanso, ¿sí? También en esto de observar que no come, de que come poco, de que hay falta de apetito, ¿sí? Cuando fue una persona que siempre comió muy bien, por ejemplo. Bueno, eso también me tiene que llamar la atención. Si observo conductas autoagresivas, esto es un indicador sumamente importante. Si yo veo a mi hijo lastimado, a mi hija lastimada, y no sé, a ver, y no fue porque se cayó, bueno, a ver,
¿sí? También, por supuesto, que me tiene que llamar la atención esta situación. Y, por ejemplo, también si era una niña o un niño muy sociable y de repente no quiere hablar nunca más, o sea, no nunca más, pero en esta situación, como no quiere hablar con los amigos, con las amigas, no quiere socializar de ninguna manera, ¿sí? Entonces acá, con esta situación, sí es importante de que seamos observadores, ¿sí? Que podamos ver qué es lo que está pasando, de que podamos, a ver, observar que si estos cambios han sido durante la cuarentena, ¿sí? O si esto ya venía hacía bastante y con esto se incrementó, porque se han dado muchos casos, ¿sí? De que, por ejemplo, habían situaciones ansiosas, ¿sí? O una persona muy ansiosa que, por supuesto que la situación de pandemia incrementó esta sintomatología, ¿sí? Entonces es importante en esto poder ver, bueno, estamos frente a cambios que nos están llamando la atención, que me están preocupando, y es mejor preguntar, ¿sí? Para eso estamos los y las psicólogos de salud mental, para poder guiarlos, para poder escucharlos, para poder acompañarlos también en todas estas cosas y para que juntos podamos ver si esto que le está sucediendo a mi hijo o hija es importante abordarlo o no, ¿sí? Entonces, en esto sí me parece importante de que podamos tener como estas pautas de alarma frente a algún tipo de situación que nosotros veamos que es muy distinta a la situación anterior a la pandemia. Bueno, he finalizado, me voy. Mari, ¿te parece que contestemos una y una? Bueno, dale. A ver. Primera, ¿cómo hacerle entender que no somos enemigos? A veces, esto que explicaba de la cama elástica, necesitan caer contra la colchoneta para salir. Y no, ellos saben que no somos enemigos, pero necesitan esto que explicaba recién, el límite externo, chocar para saber a dónde está el límite y hasta dónde ir. Cuando proponemos charlar los límites, cuando nos sentamos a hablar de igual a igual, entre comillas, porque sabemos que no es de igual a igual, que yo soy la madre, pero sí le permito expresar cómo se siente y qué necesita y podemos llegar a un acuerdo y podemos negociar, entonces es mucho más fácil la comunicación. Y a veces pasa que algunas familias tiran de la piolita y tiran y tiran y vení a hacerlo, y te dije que lo hagas, y te dije y no pueden soltar esto de como exigir que obedezcan, y muchas veces no pueden y no quieren obedecer, y tiene que ver con el desarrollo, no necesariamente porque sea contra mí, sino porque es un momento de su evolución que va a pasar, aunque a veces cueste verlo así, va a pasar, no será para siempre. No sé si fui clara, Mari, no sé si querés agregar algo más. No, no, perfecto, perfecto. Bueno, les vamos aclarando que este es el momento ya para hacer preguntas porque ya nos quedan los últimos minutitos del vivo. Bueno, otra de las preguntas es cómo manejar los denominados premios para evitar que se vuelvan rutinas. A ver, ¿Qué tema? ¿Qué tema? Mucho para decir. El tema del premio castigo, ¿sí? A ver, es importante de que aclaremos de que en esta situación y en este momento se va a manejar esto como consecuencia positiva a lo que han realizado. En esto es importante también esto que hablaba Pau con respecto a los límites, ¿sí? Que no es que siempre se va a obtener todo lo que queramos, ¿sí? Entonces por ahí, en esto sí es importante de que, a ver, por ejemplo, hoy sí vas a tener, no sé, vas a poder vas a poder estar una hora más despierto, ¿sí? Pero es por hoy, y aclarar de que este premio es por hoy porque, bueno, hizo un poco más de tarea, por ejemplo, ¿sí? Pero siempre ser claros y en esto mantener siempre la comunicación para ser claros y decir, bueno, es este momento y no es todos los días, ¿sí? Si nosotros lo explicamos y a esto le ponemos palabras, lo van a entender. ¿Sabés que hay una pregunta que, me pasa seguido eso? Hay una pregunta que viene después que tiene mucho que ver con eso, que dice,
¿Qué opinan de una conducta negativa? ¿Implica una consecuencia? Por ejemplo, perder algo que le gusta. Entiendo que es un castigo. ¿Vos entendés lo mismo, Mari? Sí, Bien. sí, como esto que decíamos, premio o castigo. Todo No lo que haces tiene que esto, ver te con tengo un castigo. todo lo que tiene que ver con el premio o el castigo le enseña a todas las personas del mundo, no solo a los adolescentes, a que el poder lo tiene otra persona, el poder de decisión y de repetición, lo tiene una persona que está afuera. Y en algún punto genera dependencia. Dependencia porque yo voy a hacer algo, voy a dejar de hacer algo en función de lo que otra persona me va a dar o me va a sacar. Y eso, en vez de generar un aprendizaje real sobre lo que está pasando, genera un aprendizaje sobre lo que voy a obtener o lo que voy a perder. No sé si se entiende, voy a poner un ejemplo. Si de repente le pega a un hermano, que es una pregunta que está más abajo, entonces yo le digo, ahora te quedaste sin celular hasta mañana, en realidad no está aprendiendo cuál es la consecuencia de pegarle al hermano, que es que el hermano va a estar triste, va a estar enojado, le duele al hermano, que está poniendo en riesgo el vínculo. Esa es la consecuencia real, es una consecuencia lógica de la vida. En cambio, si yo le saco el celular, quizás deja de hacer esa conducta en presencia de la persona que le saca el celular, solo para que no le saquen el celular. Y en realidad no hay un aprendizaje real, hay una remisión de la conducta, o sea, la conducta deja de estar, pero por un tiempo, no es para siempre, no es que hay un aprendizaje profundo, deja de hacerlo solamente porque quiere su celular. Entonces, si yo quiero que mi hija sea autónoma, que mi hijo tenga capacidad para tomar decisiones sanas, entonces le tengo que permitir que explore cómo son esas decisiones, que se equivoque y que experimente consecuencias lógicas, no consecuencias castigos que no tienen que ver en realidad con el hecho, sino que son más adiestramientos. Bien. Bien. Bueno, yo no tengo más, Pau, no sé vos. Mira, acá, ¿cómo manejar aquellas situaciones en las que ellos se creen que son superiores a todos? ¿Cómo evitar que peleen con hermanos menores? O evitar que los golpeen. Ah, 7 minutos para responder esas dos. Elegí una. bueno, ¿cómo evitar que peleen con hermanos menores, mejor dicho, evitar que los golpeen? Esto es más o menos lo que decías vos, ¿sí? También es importante de que en esto de comunicarnos, de también poder hacerle saber lo que está sintiendo la otra persona y también poder charlar las emociones. ¿Por qué le estoy golpeando? ¿Por qué me estoy manejando así? ¿Sí? Entonces, por ahí está bueno de que esto también sea hablado con este adolescente, por supuesto, de que siempre, a ver, es algo que se da un montón, de que como los hermanos menores son como ahí donde yo descargo a veces las energías o lo que me pasa o lo enojado que estoy. Entonces también que este adolescente pueda expresar de otra manera y darle la posibilidad de expresar de otra manera esta emoción que está sintiendo, ¿sí? Porque por ahí son, lamentablemente, el fin de la descarga, ¿sí? Entonces, poder ponerle palabras a esto que está haciendo y por qué lo está haciendo también implica que le pueda poner palabras a las emociones. Claro, claramente. Bien, bueno. Voy a responder esa última, o sea, quedan dos ahora porque hay una nueva, pero esa de adiestramiento que me parece que tiene que ver con lo que dije recién, por eso la voy a contestar, ejemplos de adiestramiento. En realidad voy a explicar qué quise decir con adiestramiento, pero es como así, es lo que la palabra quiere decir, ¿no? Como hace una conducta y le doy un premio o un castigo en función de lo que hace. Y en realidad una conducta, cualquiera sea, tiene muchísimas causas, no es una sola. Entonces es importante saber por qué llegó a esa conducta y permitirle experimentar la consecuencia de esa conducta. Un ejemplo de adiestramiento, vamos a lo del hermano. Le pega al hermano, le saco el celular. Pone la mesa, le doy un chocolate. No sé, se baña a la hora que se tiene que bañar, lo dejo ver tele 1 hora. Entonces yo voy premiando y castigando determinadas conductas porque quiero que las haga y en realidad no le estoy permitiendo explorar esas conductas y tomar decisiones para que tenga una identidad autónoma, ¿no? Estoy adiestrándolo, justamente. Y esto va a durar un tiempo. No va a ser, no va a ser un aprendizaje profundo sobre él mismo, sobre el mundo, hipótesis sobre el mundo, no.
va a durar un tiempo y esto va a remitir y después ya no le va a interesar ni el chocolate, ni la tele, ni el celular, porque no ha comprendido realmente por qué hace lo que hace y si le sirve o no le sirve hacerlo. Bien, genial. Genial que también quede claro en cuanto esto de que el premio castigo tampoco es una forma muy, no es lo que recomendamos. Yo por lo menos no lo utilizo en la clínica, siempre trato de, en la parte esta de poder hacer más que todo psicoeducación, en esto de poder como enseñar en cierta manera a aprender sobre las emociones, de sentirlas y que por ahí no todo nos lleve a esto premio castigo, como manera de manejarnos. Uh-huh. De una, sí, sí, sí. Bueno, acá hay otra pregunta más que dice, ¿cómo manejar aquellas situaciones, creo que era esa, en las que ellos creen superiores a todos? Es que es una etapa. Y hay que pasarla, como toda la etapa. A ver, siempre como que hay esta sensación de que yo todo lo puedo, yo todo lo sé. Bueno, por ahí también es importante comunicarles o hacerles saber de que esto que están viendo o esto que ellos están manifestando, también lo podemos ver desde otra manera, de otra óptica, porque bueno, esto sí, es como algo que viene ahí con la adolescencia, el Uh-huh. tema del ego, del sabérselas todas. Es necesario creerme la mejor para conocerme y después darme cuenta de que era mentira, pero es parte, es parte. Ver hasta dónde llego también. Eso está Claro, bueno también, ver de lo que soy capaz, de lo que puedo aprender. sí, totalmente. Bueno, como les decía recién, nos pueden encontrar en las redes, para nosotras es un placer poder estar acá y poder comunicar lo que tanto nos gusta y tanto sabemos. Bueno, les contaba, a mí me encuentran en Circular en Crianza, a la Mari la encuentra decilo vos, porque recién no sé si lo dije bien, Mari. Marina González, las dos con Z. Marina. No soy Marina, María, soy Marina. Marina, bien así. Bueno, y nos piden otro vivo sobre juegos y actividades recreativas. Habíamos pensado también hacer uno sobre ansiedad y tareas en la casa. Pandemia, tareas y ansiedad, algo así era. Pero bueno, de última podemos ir preguntando a ver qué es lo que les interesa y pautamos un nuevo vivo. Así que las esperamos Sí, los esperamos con partes. sí, por supuesto que está bueno que todos los aportes que quieran hacer o todas las preguntas que después puedan surgir, que las hagan saber, cosa de que también podamos pensar un próximo video que las pueda ayudar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Nos estamos Un gusto, viendo amiga. a través del celu. Amiga, qué placer. Nos encontramos. Chau, chau. Adiós.